Buenos días. Antes de comenzar, quiero saludarlos y me alegra mucho que estemos en esta actividad. Mi nombre es Lina Darbe, soy la persona encargada del Centro de Investigaciones. Me alegra sobremanera el que podamos encontrarnos, aunque sea así virtualmente, y con una riqueza de contenido como la que estoy segura vamos a escuchar. Estoy preparada entonces para escucharlos. Muchas gracias, profe. Bien, yo creo si la profesora María Rocío está de acuerdo, que resulta pertinente entonces que demos inicio a la presentación, profe. Sí, Jaime, iniciemos. Listo. Muy bien. Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Jaime Mejía y para mí es un gusto darles la bienvenida a la presentación de los resultados del proyecto de investigación denominado El Contrato Sindical, Usos y Efectos sobre los Trabajadores y sus Organizaciones Sindicales en Colombia, 2010-2019. Este proyecto de investigación fue adelantado por el Semillero de Asuntos del Mundo del Trabajo, que coordina la profesora María Rocío Bedoya, semillero que está integrado a su vez por Daniela Gutiérrez Londoño, Fabián Sebastián Guerra, Brian Santiago Campo, Juan Camilo Beltrán, Jorge Luis Arango Mesa, Néstor Aldemar Morales, el profesor Sergio Giraldo Galeano y pues quien les habla, Jaime Alberto Mejía. Para hacer la presentación de los resultados del proyecto de investigación, estaremos dividiendo la presentación en dos grandes bloques. Un primer bloque, se realizará allí una presentación del proyecto, en donde abordaremos algunas definiciones conceptuales y aspectos metodológicos. Este primer bloque servirá de entrada a la segunda parte, donde abordaremos ya lo que tiene que ver precisamente con los resultados del proyecto de investigación. Esa segunda parte se dividirá a su vez en cuatro partes: un marco jurídico del contrato sindical, en el segundo momento unos usos y efectos del contrato sindical en Colombia, el tercer momento un análisis cuantitativo del contrato sindical y al final expondremos algunas reflexiones y conclusiones finales. Entonces, dos grandes bloques: en el primero la introducción, en el segundo los resultados y esa segunda parte dividido ya como lo había planteado. Yo procederé a hacer la presentación de la diapositiva, pues la proyección de la diapositiva, y los compañeros y compañeras irán hablando cada uno en su momento a medida que va avanzando la presentación. Las preguntas las podremos realizar al final, entonces esperamos que este tema sea de bastante interés y utilidad para todas y todos ustedes. Voy a empezar entonces con la proyección y el compañero Jorge Arango dará inicio a la presentación, pues con lo que tiene que ver con la primera parte. Entonces, me confirmas, Jorge, si ves ya la presentación y te escuchamos. Jorge. ¿Me escucha, Jaime? Sí, ya ahí la estaba viendo, pero no la veo en el momento. Listo, ya la voy a volver a presentar porque no te escuchaba. Ya te escucho bien, entonces voy a empezar a proyectar la diapositiva de nuevo. ¿La ves entonces? ¿Me confirmas? En este momento está entrando. Listo. Sí, ya las veo. Listo, perfecto. Entonces aquí está el título, ya habíamos mencionado los integrantes del semillero y ya aquí empieza entonces la presentación. Adelante, Jorge. Muy buenos días para todos y todas. Un especial saludo para la profesora Lina Darbe y por la universidad por permitir estos espacios. Un saludo a la profesora María Rocío y a los demás compañeros y a todas las personas que nos están viendo en este momento. En el día de hoy, pues, la presentación de esta investigación y como el profe Jaime lo decía, vamos a realizar una primera parte, la que voy a desarrollar yo, y es una introducción a la forma en que se desarrolló la investigación y como primera medida vamos a dar claridad sobre algunos aspectos, algunas categorías que se utilizaron dentro de la investigación. Luego vamos a dar cuenta de los objetivos de la investigación. Vamos a dar cuenta también de la metodología utilizada, algunas precisiones de la metodología en que se utilizó
y finalmente sobre las conclusiones. Es decir, voy a hacer un bosquejo general de la estructura de la investigación. En cuanto a las perspectivas teóricas, tenemos que teóricamente se ha explorado las categorías generales de flexibilización, de regulación, tercerización, intermediación, precariedad laboral, precariedad y proletariado, y en particular sobre los conceptos de contrato sindical como forma de flexibilización y tercerización e intermediación ilegal, y los conceptos de trabajo decente y empleo de calidad como alternativa a estas formas de afectación del trabajo. Bueno, como primera medida vamos a dar unas precisiones en la forma en que utilizamos este concepto de precariedad laboral, y aquella se define como un fenómeno asociado a la mercantilización neoliberal que incide directamente en el mercado laboral de la mayoría de países, buscando la fragmentación de las asociaciones obreras y el debilitamiento de las instituciones de carácter social y de la desnaturalización de las relaciones laborales. Por otra parte, afecta negativamente al trabajador, sumiéndolo en una situación de incertidumbre permanente frente a la continuidad de su empleo e incrementando con ello su condición de vulnerabilidad respecto de los intereses del capital. Otra categoría que utilizamos en esta investigación es la categoría de precariado, y para eso tomamos la definición que nos trae Andy y nos dice que la clase social peligrosa, ya que se está sustituyendo la clase en la que se cifraban las grandes esperanzas de cambio, es decir, al proletariado. Se trata de una clase que tiene gran inestabilidad e inseguridad laboral en las diferentes dimensiones personales y colectivas de su existencia. El precariado viene perdiendo aceleradamente los derechos que el proletariado adquirió durante más de 2 siglos de luchas. Otra categoría que utilizamos y que el eje central, digamos, de nuestra investigación tiene que ver con la definición del contrato sindical. Aquí vamos a presentar básicamente 2 definiciones. La primera es la definición de tipo legal, que está contenida en nuestro derecho sustancial, Código Sustantivo del Trabajo, y luego vamos a ver una definición más sociológica y que se desarrolló también dentro de la investigación, en la cual llegamos, también arribamos a ella. El artículo 482, como lo decía, nos define el término contrato sindical, y es una figura que se venía usando en nuestra legislación desde tiempo atrás. La definición de este contrato sindical, nos dice el 482, se entiende por contrato sindical el que celebren uno o varios sindicatos de trabajadores con uno o varios empleadores, o sindicatos patronales para la prestación de servicios o la ejecución de una obra por medio de sus afiliados. Aparte de eso, pues nos trae una formalidad, nos dice: uno de los ejemplares del contrato sindical debe depositarse en todo caso en el Ministerio de Trabajo a más tardar 15 días después de su firma. La duración, revisión y la extensión del contrato sindical se rige por las normas del contrato individual de trabajo. Esta es la definición legal. También podemos decir que el contrato sindical es una forma de intermediación laboral ilegal. Se trata de una institución jurídica que se viene utilizando en la última década para encubrir una verdadera relación laboral, intermediando actividades misionales permanentes que en principio deberían desarrollarse por medio de vinculación directa a través de contrato laboral. El no ejercerlo significa hacerle fraude a la legislación laboral y por ende al contrato laboral y a los derechos de los trabajadores. Otra categoría, como digamos, contraria a lo que podría, lo que nos trae pues todas estas definiciones que van en contra, es el concepto de trabajo decente, y fue formulado en 1999 por la Organización Internacional del Trabajo, y es entendido como el desarrollado por hombres y mujeres en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. Su pilar fundamental es el empleo de calidad, y sus 4 objetivos estratégicos son la formación de los derechos fundamentales en el trabajo,
el empleo, la protección social y el diálogo social. Tenemos también la categoría de empleo de calidad y nos dice que es el pilar fundamental del trabajo decente. Se caracteriza por la subordinación de un empleado hacia su empleador y que involucra como indicadores el salario digno, la jornada laboral, la modalidad de contratación que garantice estabilidad, el acceso a la seguridad social y las garantías reales para participar en el diálogo social. Aspectos metodológicos. En esta parte vamos a ver qué metodología utilizamos y vemos que se adoptó para esta investigación una estrategia mixta de investigación documental con el estudio de casos preciso de la empresa Leonisa, dando especial prioridad al método cualitativo, lo cual se realizaron 11 entrevistas semiestructuradas a trabajadores vinculados mediante contrato sindical. 2 grupos focales a dirigentes de Sintracontex y Sintratextil, aunque en principio la investigación era cualitativa, se realizó análisis cuantitativo utilizando los datos suministrados por el Ministerio de Trabajo, entidad encargada de registrar en nuestro sistema los contratos sindicales que existen en nuestro país. Ahora le doy la palabra al compañero Santiago Ocampo. Buenos días a todos y todas. En esta parte les voy a hablar entonces de lo que es el marco legal del contrato sindical. Jaime, por favor, la siguiente diapositiva. Vemos que el contrato sindical tiene su origen en la Ley 83 de 1931, que es la primera ley que habla sobre los sindicatos en el país. En esta ley se habla de lo que será la negociación colectiva y vemos pues como los primeros atisbos sobre el protocontrato sindical. Posteriormente, con un hecho ocurrido con un sindicato de gremio llamado Fedenal, que aglutinaba a lo que son los trabajadores del Río Magdalena, lograron ellos negociar con sus empleadores, igualar algunos aspectos, como son los salarios, horarios, teniendo en cuenta que en ese momento, dependiendo del empleador o dependiendo, pues, en este caso, la labor, tenían unos salarios muy disímiles. Entonces, lo que hizo Fedenal en este caso fue, bajo una negociación con estos empleadores, eh, lograr nivelar estos aspectos y se considera que allí parte lo que es el contrato sindical como figura jurídica. Entonces, ya la vemos totalmente dispuesta en una norma, en lo que es la Ley 6 o Ley Sexta de 1945, y allí ya entonces se hablaba que hace parte de lo que es una de las 3 formas de contratación colectiva, que la colocaba junto con lo que es la convención colectiva y el pacto colectivo. Allí vemos desde su origen que es un régimen legal que en principio buscaba pues, la representación en igualdad de condiciones y capacidad de negociar de los afiliados al sindicato con la empresa beneficiaria. Posterior a esto, ya en lo que es el Código Sustantivo del Trabajo, como ya mencionaba Jorge, queda dispuesto en los artículos 482, 483 y 484, con algunas variaciones en lo que era la ley sexta del 45. Entre estos se habla pues que define la norma del contrato sindical como el que celebran uno o varios sindicatos de trabajadores con uno o varios empleadores o sindicatos patronales para la prestación de servicios o la ejecución de una obra por medio de sus afiliados. A su vez, vemos pues que se genera un vínculo jurídico entre el sindicato, quien actúa en representación de sus afiliados, y el beneficiario del servicio o entidad contratante. De esto hablaremos después, exactamente cómo se ven estas relaciones. Ya en lo que son los artículos 483 y 484, se estipula pues que el sindicato de trabajadores debe pues que haya suscrito un contrato sindical, responde tanto por las obligaciones directas que surjan del mismo como por el cumplimiento de las que se estipulen por sus afiliados, salvo pues en los casos de simple suspensión del contrato previstos por la ley o la convención. Se habla también que tiene personería jurídica para ejercer tanto los derechos y acciones que le corresponden directamente como las que corresponden a cada uno de sus afiliados,
Y en el 484 se habla de algo que anteriormente no estaba en la ley sexta del 45, que es la caución. Entonces, en los casos y también menciona que en los casos de disolución del sindicato, en lo concerniente al contrato sindical, los trabajadores continuarán prestando sus servicios en las condiciones estipuladas mientras dure la vigencia del contrato. También vemos, ay, me continúa, por favor. Que existen unos requisitos formales. Estos requisitos los establece el Consejo de Estado y los menciona de la siguiente manera. Uno de ellos es que conste por escrito y que uno de sus ejemplares sea depositado en el Ministerio de Trabajo más tardar 15 días después de su firma. Segundo, que debe comprender que la duración, revisión y extinción del contrato sindical se rigen por las normas del contrato individual del trabajo, por lo que se ha entendido que la naturaleza jurídica del contrato sindical es de estirpe laboral de la modalidad colectiva. Aquí vemos pues un primer elemento que podemos con la investigación ver que se puede ir transformando y que realmente no hay una relación netamente laboral, sino que tiene elementos civiles. Entonces, según la norma, como tercer punto, según la norma, tiene un carácter solemne, nominado y principal y goza de autonomía administrativa e independencia financiera por parte de la organización sindical. Cuando se habla de independencia financiera, también vemos entonces el contrato sindical busca entonces en este caso lo que es ánimo de lucro, un elemento pues que no es propio de los sindicatos hasta el día de hoy. Bueno, entonces vemos que el contrato sindical se enmarca en lo que es la prestación de servicios o en la ejecución de obras, que deben realizarse en principio sin ánimo de lucro, pero que en últimas lo que termina siendo el sindicato al ejecutar estos contratos es tener ánimo de lucro, eh, que dicho contrato, según la norma, pues debe desarrollarse por los propios afiliados de la organización y en ejercicio de la libertad sindical, con una autonomía administrativa e independencia financiera por parte de los sindicatos. También vemos que el contrato colectivo, en este caso pues del contrato sindical, es de carácter sui generis por combinar características tanto del contrato de prestación de servicios, que es de naturaleza civil, con características del contrato de trabajo, que son propias de la naturaleza pues, laboral. Eh, También vemos que requiere un proceso de negociación, en este caso entre partes, entre el sindicato y el empleador, en cuanto a lo que será el monto del contrato, etcétera, y que en ocasiones involucra trabajadores que laboran por medio de un contrato laboral pues individual, que son los que en principio son trabajadores propios de la empresa, o sea, son afiliados y ejecutan el contrato sindical en otro horario, etcétera, pero también con trabajadores externos a la empresa. En este caso, lo que llamamos afiliados partícipes. Son trabajadores, o bueno, realmente la norma dice que no son trabajadores, pero ejecutan la obra eh, afiliándose primero al sindicato, o sea, no se afilian a la empresa, sino que directamente al sindicato. Aquí vemos pues que se, se desnaturaliza un poco lo que es el sindicalismo, teniendo en cuenta que para poder trabajar se deben afiliar al sindicato. Entonces la libertad sindical empezamos a ver que no tiene mucha relevancia en cuanto a lo que son los afiliados partícipes. También vemos que el sindicato actúa como un contratista independiente, según lo dispuesto en el artículo 34 pues, del Código Sustantivo del Trabajo, y que surgen pues dos grandes relaciones, que es la que entre el contratante, o sea, la empresa, y el sindicato, y la segunda relación es entre el sindicato y los afiliados, tanto partícipes como los afiliados pues, propios de la empresa. Entonces, teniendo en cuenta que los afiliados no son trabajadores según la norma y que el sindicato no es empleador, entonces el contrato sindical tendría en este punto que ser únicamente para labores específicas y delimitadas, no nunca para labores misionales permanentes. Si cae en esas labores, en las permanentes, se convierte entonces en lo que nosotros denominamos intermediación laboral ilegal. Decimos ilegal porque la única que está facultada para hacer intermediación laboral en el país son las empresas de servicios temporales, bajo lo que es la Ley 50 del 90 en su artículo 71 y su reglamentación en el decreto 4369 de 2006. Entonces, el contrato sindical
lo estudiamos a partir del 2010, precisamente por el decreto 1429 de este año, que reglamenta el contrato sindical luego de la prohibición de las cooperativas de trabajo asociado. Entonces, esta norma dice que el contrato sindical es una institución jurídica del derecho colectivo del trabajo a través de la cual los sindicatos pueden participar en la gestión de las empresas y en la promoción del trabajo colectivo. Dicha norma dice que el sindicato debe llevar la contabilidad de lo que es la ejecución del contrato, se encarga de lo que es de proponer la seguridad y salud en el trabajo y resuelve los conflictos a través de los MARC, los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Y subsidiariamente, pues se puede acudir a lo que es la jurisdicción ordinaria laboral. Esta norma, según el Consejo de Estado, el contrato sindical busca mejorar los ingresos para los afiliados a la organización promoviendo el bienestar social, brindar participación activa a los sindicalizados en el desarrollo y sostenibilidad de las empresas, promover el trabajo colectivo o grupal, motivando la contratación colectiva, crear confianza y transparencia en las relaciones de la empresa o empleador con los sindicatos y sus afiliados y ser aliados en la productividad y calidad. En esta definición que da el Consejo de Estado, vemos cómo se refiere al sindicato no como una organización reivindicativa, sino que por el contrario, aliada de lo que es la empresa. Entonces, desde allí vemos cómo el Consejo de Estado le da como unas nuevas facultades o una nueva forma a los sindicatos que para nuestro concepto los desnaturalizan, que más adelante veremos datos de ello. Posteriormente, más adelante, el decreto 36 de 2016 vuelve a reglamentar lo que es el contrato sindical, diciendo que tiene como objetivo dar impulso a la formalización de las relaciones laborales, la promoción del trabajo colectivo y la generación de empleo, además de introducir obligaciones tanto para el sindicato como para la empresa beneficiaria. Entonces, en esta relación que ya les mencionaba, vemos que para la empresa su única obligación son brindar primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, respetar la dignidad de los trabajadores y el reglamento establecido para la ejecución del contrato sindical, mientras que para el sindicato sus obligaciones son mayores, como lo son implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pagar las obligaciones legales que se derivan del contrato, cumplir con las obligaciones respecto al sistema general de seguridad social y expedir certificaciones sobre tiempos de servicio. Esto en principio ya nos muestra cómo el sindicato obra como un empleador, mientras a la empresa beneficiaria se le quitan sus responsabilidades, limitándolo simplemente a prestar el puesto de trabajo y, en cuanto a lo que es los auxilios en caso pues, de accidentes laborales. Bajo esta perspectiva, entonces vemos cómo en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del magistrado ponente Luis Javier Osorio en el 2009, menciona que el contrato sindical, de la forma como está regulado en el Código Sustantivo del Trabajo, bien puede considerarse sui generis, como ya lo mencionaba, pues a pesar de sus rasgos netamente civiles, contiene figuras que son propias del derecho laboral, como es en este caso estar ubicado junto con las demás instituciones o de derecho colectivo. Bueno, tenemos otras sentencias importantes que son las que disponen lo que es la relación laboral entre los sindicatos y los afiliados. Entonces, las sentencias T-303 de 2011 y T-457 de 2011 de la Corte Constitucional mencionan que no hay relación laboral entre el sindicato y los afiliados partícipes. Pues esto desdibujaría lo que es el sindicalismo. Entonces, en el contrato sindical intervienen el empresario y empleador y la organización sindical. Las personas que se afilian al sindicato para prestar sus servicios o realizar las obras encomendadas a través de dicho contrato se denominan afiliados partícipes. Cabría entonces una pregunta. ¿Los afiliados partícipes que están bajo la modalidad del contrato sindical tienen un contrato de trabajo en la organización sindical? La respuesta es no, porque no existe el elemento esencial de la subordinación propia del contrato de trabajo. El afiliado partícipe durante la ejecución del contrato sindical compone el sindicato y se encuentra en un plano de igualdad con este frente a la distribución de los ingresos provenientes del contrato, al punto que recibe compensaciones y son sujetos de ciertas deducciones, las cuales para todos sus efectos se asimilan al concepto de salario, de acuerdo con lo definido en la Asamblea de Afiliados, en el reglamento y en el contrato sindical. Así pues lo define la Corte Constitucional. Vemos otros dos elementos importantes para mirar cómo el sindicalismo en este caso va desnaturalizándose y cómo esta figura realmente lo que hace es
intermediación laboral, que son las sentencias T-136 de 2014 y la sentencia 138 de 2015. Ambas sentencias versan sobre lo que es la estabilidad laboral reforzada. La primera de ellas habla sobre una trabajadora que bajo pues una calificación obtiene la incapacidad laboral del 75%, la pérdida de capacidad laboral del 75%. En vista de esto, de las constantes incapacidades, es desafiliada del sindicato, en este caso pues con el que ejecutaba el contrato sindical. Bajo el principio de solidaridad, la Corte lo que dice es que el sindicato debe continuar pagando la seguridad social de esta trabajadora, pero no declaró que hay un despido ilegal, ni mucho menos el reintegro, teniendo en cuenta de que realmente no hay una relación laboral, según la Corte. En la segunda sentencia, en la 138 del 2015, versa también sobre una estabilidad laboral reforzada de una mujer embarazada. En este caso, también la desafilian del sindicato, pero por responsabilidad del sindicato, según la Corte, que la naturaleza misma de solidaridad que tienen los sindicatos debe seguir pagándosele todas sus prestaciones sociales y ser reintegrada mientras pues tiene esta situación de la estabilidad laboral reforzada. Pero aquí cabe una pregunta entonces. La solidaridad de la empresa beneficiaria, ¿cuál es? Pues en este caso vemos que todas estas responsabilidades que tiene normalmente un empleador son pasadas al sindicato, quien en últimas es el que lleva las responsabilidades, además de que la empresa simplemente se beneficia sin una solidaridad. Para la siguiente parte, entonces, continuamos con la profesora María Rocío en lo que son los usos y efectos. Bueno, muchas gracias. A mí me ha correspondido mostrar los resultados de la pregunta principal de investigación, que fue acerca de cuáles son los usos que se le están dando en Colombia al contrato sindical de 2010 hacia acá y cuáles los efectos. Para ello, entonces, yo me voy con la presentación. Voy a plantear unos primeros elementos, y es que si bien en la literatura uno encuentra indistintamente que se usa el contrato sindical como una forma de flexibilización o de tercerización o de intermediación, nosotros en la investigación vamos a esclarecer, digamos, una confusión que ha habido, y es que consideramos que si bien el contrato sindical es una expresión de la flexibilidad laboral, no es propiamente una forma de tercerización, sino de intermediación, como lo voy a explicar a continuación. Y también vamos a mostrar cómo este contrato sindical está afectando derechos laborales individuales, derechos laborales colectivos, así como la identidad del trabajador que hace parte de ese contrato sindical, que ya no se considera parte de una clase trabajadora explotada y precarizada. Entonces, ¿por qué decimos que el contrato sindical es una forma de intermediación y no de tercerización? Desde aquí hay una precisión importante, y es que cuando hablamos de tercerización estamos hablando de transferencia de servicios o actividades de una empresa a otra. Por ejemplo, cuando la empresa Croydon realizaba en su factoría todos los tenis Croydon y le ponía desde la suela el cordón, y luego decidió descentralizar parte de ese proceso productivo y subcontratar con otras empresas o otros servicios o actividades de su propia empresa, ahí estamos hablando de tercerización. Es decir, hablamos de tercerización cuando nos referimos a bienes o servicios que una empresa adquiere de otras empresas, mientras que hablamos de intermediación es cuando de por medio hay personas, es decir, lo que pasa, por ejemplo, con las empresas de servicio temporal que operan como verdaderas bolsas de empleo. Entonces, la intermediación legal en Colombia, la única legal, es la que hacen las empresas sociales, las empresas temporales, como lo dijo ahora Santiago. Y decimos que lo que está haciendo el contrato sindical es intermediación laboral y legal porque está utilizando, está manejando las bolsas de empleo a través de los sindicatos cuando esa bolsa de empleo no está permitida para efectos de funciones misionales. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo hoy los sindicatos? Se están prestando para
actuar como lo hacen las empresas de servicio temporal, como una verdadera bolsa de empleo, para facilitarle trabajadores a las empresas, pero decimos que es ilegal porque esos trabajadores están cumpliendo con actividades que son misionales. Entonces, ¿cuáles son los actores del contrato sindical como forma de intermediación laboral y legal? Como ya lo habíamos visto ahora, son básicamente tres. El oferente, que es el trabajador, que bien puede ser afiliado directamente al sindicato o partícipe en la medida en que solamente se afilia no a la empresa, sino al sindicato para poder hacer uso del contrato sindical. El intermediario, que en este caso es el sindicato, que sirve de vínculo entre el trabajador y la empresa beneficiaria y que además se está prestando para una situación que nosotros consideramos muy lamentable, y es que se está desnaturalizando totalmente la razón de ser de los sindicatos, que existen precisamente para garantizar las mejores condiciones a sus trabajadores. Sin embargo, aquí se ponen a actuar como verdaderos intermediarios, utilizando a los trabajadores y al sindicato como una bolsa de empleo para hacer intermediación laboral y legal. Y el demandante, que en este caso son las empresas beneficiarias que asumen conductas de las que se presume verdadero ánimo laboral. Esos son los tres actores fundamentales del contrato sindical. Nosotros afirmamos en la investigación que se está haciendo una intermediación ilegal porque esos trabajadores se están ocupando en actividades misionales de la empresa, como lo plantea el decreto 583 de 2016. Ahora, ¿qué alternativas jurídicas tiene el trabajador cuando es afectado por el uso indebido del contrato sindical? Bueno, si examinamos la legislación laboral colombiana, encontramos que hay dos cuestiones que son fundamentales para un trabajador que está laborando a través del contrato sindical y que se considera afectado por esta figura. En primer lugar, que haga uso del principio de la primacía de la realidad sobre las formas, que se encuentra incorporado en el artículo 53 de la Constitución Política como un principio fundamental del derecho laboral, para que demuestre que efectivamente en esa relación hay un contrato y una relación laboral. Y también puede apoyarse en el artículo 23, numeral 2 y el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, que habla del contrato de realidad, que tiene su origen en dos presunciones. Se presume entonces que lo que está realizando es una verdadera relación de trabajo y que allí hay un contrato de trabajo. Por supuesto, hay una carga probatoria importante que tendrá que soportar en caso de que esto se vaya a un proceso judicial, pero estas dos alternativas son importantes en la medida en que muchos de estos trabajadores pues se ven totalmente afectados en su salario, sus prestaciones sociales, su seguridad social. Entonces, al menos tendrían algunas alternativas de tipo jurídico para tratar de demostrar ante un juez laboral que efectivamente tienen una relación laboral o un contrato de trabajo. ¿Cuáles son las afectaciones de los derechos laborales individuales que sufre un trabajador que es vinculado a través de un contrato sindical? Pues sin duda el contrato que se suscribe entre el sindicato que opera como intermediario y el demandante, que es la empresa beneficiaria, se hace sin que el trabajador pueda participar de ese acuerdo. Es decir, que el trabajador simplemente se adhiere a unas condiciones laborales preestablecidas que se realizan entre el sindicato y la empresa y que muchas veces asume por la necesidad de tener un ingreso para él y para sus familias. En segundo lugar, el trabajador no recibe salario, sino que a ese concepto se le da el nombre de compensación ordinaria al interior de los contratos sindicales, a pesar de que reúne los mismos requisitos del artículo 127 del Código Sustantivo, que es el que nos define qué se entiende por salario en Colombia. Tampoco recibe el pago por horas extras, recargos nocturnos, ni bonificaciones habituales, ni por el descanso remunerado, ni las prestaciones sociales. Esto queda al arbitrio del sindicato, que es quien paga la compensación ordinaria. Cuando uno examina muchos de estos contratos sindicales, se encuentra que algunos sindicatos están reconociendo los valores equivalentes a las prestaciones sociales y al salario mínimo, pero muchos otros no, porque eso queda a su arbitrio. Entonces ahí también hay otra pérdida importante para los trabajadores. La controversia judicial sobre estos derechos implica una carga argumentativa y probatoria adicional para el trabajador, que además de sufrir una afectación en el reconocimiento de sus derechos laborales para poderlos obtener,
en caso de que tenga que acudir a una demanda laboral, pues tiene una carga probatoria mayor. Además, nos parece pues muy delicado que esta figura se esté utilizando para la exclusión de responsabilidades a la empresa beneficiaria en detrimento del sindicato. Prácticamente el sindicato asume las obligaciones de empleador, cuando realmente los sindicatos surgieron precisamente para confrontar al empleador y buscar mejores condiciones para los trabajadores. Y con el contrato sindical está asumiendo las obligaciones y las responsabilidades que le corresponderían a un empleador, con lo cual nosotros afirmamos que hay una total desnaturalización de lo que es el sindicato y lo que ha significado en términos de la democracia al interior de las empresas. En cuanto a la estabilidad laboral del trabajador partícipe, también es precaria, puesto que se pone en riesgo el trabajo en la medida en que se le contrata solo por determinado tiempo y bajo una modalidad contractual que no le da garantías laborales. En el tema de los derechos laborales colectivos, como les había mencionado, se desnaturalizan los sindicatos, de organizaciones defensoras de trabajadores pasan a operar como verdaderas bolsas de empleo. Hay un crecimiento exponencial de sindicatos de gremio, especialmente en el sector público de salud. Aquí valga la anotación de que nos preocupa mucho que el 97% de los contratos sindicales se están presentando en este sector de la salud, con las consecuencias gravísimas que hoy estamos viendo en el marco de la pandemia. Es que encontramos un personal de la salud totalmente comprometido con la atención de la pandemia, pero totalmente desprotegido en materia laboral, porque la mayoría de ellos están contratados a través o de cooperativas de trabajo asociado o de contratos sindicales que no les ofrece ninguna garantía laboral. Se afecta el principio de libertad sindical en su expresión de libertad positiva. ¿Por qué? Porque se supone que esta libertad positiva implica que el trabajador voluntariamente decide si se afilia a un sindicato, pero aquí no hay tal voluntariedad. Aquí si necesita el contrato de trabajo a través del contrato sindical, le toca afiliarse a un sindicato. Entonces ahí no hay tal voluntariedad, por lo tanto hay una vulnerabilidad de ese principio de libertad sindical positiva. Y se afecta la finalidad política reivindicativa de los sindicatos que históricamente han luchado por mejores condiciones laborales para los trabajadores afiliados y ahora operan como verdaderas bolsas de empleo. También se afecta la democracia y el diálogo social de las empresas, pues se ha considerado que el aporte de los sindicatos en la configuración de la democracia de la empresa ha sido supremamente importante y ahora tal democracia y tal diálogo se ven en entredicho precisamente porque el sindicato cambia totalmente su rol. La negociación colectiva y la huelga no son posibles, ya que los sindicatos, en lugar de presentar pliegos de peticiones, se dedican a administrar el contrato sindical y a cumplir con las obligaciones que se derivan de él y que eran obligaciones que le correspondían a la empresa. Y se posiciona el sindicalismo de gestión. Siempre el origen del sindicalismo ha estado situado más en un sindicalismo reivindicatorio, de reivindicar mejores condiciones laborales y salariales para los trabajadores. Hoy se dice a través del contrato sindical que el sindicalismo debe ayudar a progresar a las empresas, en detrimento de ese sindicalismo reivindicatorio que históricamente lo que ha hecho es procurar los beneficios para los trabajadores. Y finalmente, la afectación de la identidad de los trabajadores como clase obrera. En esta parte solo lo voy a enunciar muy brevemente porque ahora lo va a explicar más ampliamente el profesor Sergio. Aquí hay una fuerte precarización de los trabajadores porque sus trabajos son de muy baja calidad, no tienen prestaciones sociales, no tienen seguridad social. Se produce un desarraigo del lugar donde se despliega la actividad productiva. Hay una imposibilidad de construir vínculos afectivos y solidarios, un compromiso muy superficial con el trabajo, una pérdida de la conciencia de la clase trabajadora explotada, y por eso nosotros nos atrevemos a plantear una tesis que más adelante la vamos a ampliar con el profe Sergio, que hay un tránsito del proletariado al precariado, hay una pérdida de las posibilidades de acción colectiva en la medida en que los trabajadores ya no están organizados para luchar por sus condiciones laborales, sino que están actuando como una bolsa de empleo. Le doy la palabra entonces a Fabián para que nos presente los resultados del análisis cuantitativo. Buenos días a todos y todas. Yo les voy a hablar acerca del análisis cuantitativo de la investigación. En esta primera gráfica
nos muestra básicamente el número de contratos sindicales que se han suscrito desde el año 2010 hasta el año 2019. Si bien es cierto que desde el año 2010 hasta el año 2012 se suscribieron 53 contratos sindicales, ya hacia el año 2013 pues se observa un aumento significativo de los mismos y se celebran 1.511. Ya hacia el año 2015 observamos el pico más alto, en donde se suscriben 2.747 contratos sindicales, y ya si sumamos el número de contratos sindicales que se han venido celebrando desde el año 2010 hasta el año 2019, tenemos en total 9.704 contratos sindicales, lo que evidencia pues un aumento significativo, dada pues la prohibición del artículo 63 de la ley 1429/2010, que les prohíbe a las cooperativas de trabajo asociado el envío de personal para el desarrollo de actividades misionales permanentes. Aquí hay que resaltar que el número de contratos sindicales no es equivalente al número de trabajadores, ya que estos pueden variar de un sindicato u otro. Por ejemplo, tenemos el caso de Sintracontexa, que ellos han celebrado pues un contrato sindical y tienen alrededor de 5.000 afiliados. En la segunda gráfica nos muestra el número de contratos sindicales según el sector, en donde tenemos que en el sector público se encuentran 9.065 contratos, lo que equivale al 93% pues, del total de contratos sindicales que se han celebrado, mientras que en el sector privado solamente se encuentran 641 contratos sindicales. En la siguiente gráfica nos muestra pues, la rama económica, donde más se celebran contratos sindicales, en donde tenemos que en el sector público de la salud se celebran alrededor de 9.026 contratos sindicales, lo que evidencia que el Estado, pues a través de sus empresas sociales prestadoras del servicio de salud, es el principal vulnerador de los derechos laborales individuales y colectivos de los trabajadores. En la siguiente gráfica vamos a ver las afectaciones a los derechos laborales individuales. Antes de desarrollar el tema, quisiera mencionar que las gráficas siguientes tienen datos desde el año 2010 hasta el año 2016 porque no pudimos conseguir pues, datos actuales. En esta gráfica vemos que hacia el año 2016, 2.484 contratos sindicales sí se les pagaba el salario mínimo, a 130 no se les pagaba el salario mínimo y a 78 se les pagaba por horas o por procedimientos. Si bien es cierto, pues el salario mínimo es una garantía y se encuentra pues bajo los parámetros legales, hay que tener en cuenta que una persona que se encuentra vinculada directamente a la empresa y que realiza una actividad similar a la que realiza pues un trabajador vinculado a través de contrato sindical gana mucho más que el salario mínimo, lo que evidentemente pues muestra una vulneración a ese principio de equidad retributiva o de trabajo igual, salario igual, consagrado pues en el Código Sustantivo del Trabajo. La siguiente gráfica nos muestra que en 1.175 contratos sindicales sí se les reconoce las cesantías, a 695 se les reconoce de manera parcial y a 142 no se les reconoce, pues lo cual evidencia una vulneración pues a este derecho, que es una prestación social que debe ser pagada de manera obligatoria por el empleador. En la siguiente gráfica tenemos el pago de las primas. Tenemos que en 1.151 contratos sí se les reconoce, en 852 se les reconoce de manera parcial y en 141 no se les reconoce, pues a sabiendas que las primas son un derecho que tienen los trabajadores cuando completan un año de trabajo. Además pues de las afectaciones de los derechos laborales individuales, también tenemos afectaciones en los derechos laborales colectivos, específicamente en la triada pues, de la libertad sindical, que son los derechos a la asociación, a la negociación y a la huelga. En esta gráfica nos muestra que el derecho de asociación pues, viene siendo vulnerado a través del contrato sindical, ya que observamos que en 788 contratos no se reconoce este derecho porque básicamente pues, existe la obligación de la persona afiliarse al sindicato para poder conseguir un empleo.
Frente al derecho de negociación, esto básicamente pues es en una sociedad pues democrática debería garantizarse, pero en esta gráfica vemos que en 833 contratos sindicales no se garantiza este derecho, pues lo cual desnaturaliza, ¿cierto?, esa labor pues que tienen los sindicatos de luchar por las mejores condiciones de los trabajadores. Este derecho de negociación se ve afectado por parte de los sindicatos que no realizan asambleas, no eligen a sus representantes y ni mucho menos realizan pliegos de peticiones. En la siguiente gráfica tenemos pues el derecho a la huelga y tenemos que en 1115 contratos este derecho no se reconoce ni se garantiza, y tenemos en la investigación que encontramos que en algunos contratos sindicales dice pues de manera taxativa que se prohíbe disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo o suspender actividades en forma injustificada o intempestiva. Entonces, básicamente, este derecho, pues, que se tiene como mecanismo de presión para que se mejoren las condiciones o para que los escuchen, no se tiene en cuenta en estos 1515 contratos sindicales. Frente a los grandes ganadores, tenemos que los grandes ganadores del contrato sindical pues son esas empresas que se benefician de la labor prestada por el trabajador, en donde pues ahorran costos laborales, el pago de la seguridad social, el pago de las prestaciones sociales, ya que como lo menciona la profe María Rocío, ellos no tienen la obligación pues de hacerlo frente a las prestaciones sociales. Esto básicamente pues lo hacen a través de una estrategia empresarial que básicamente busca pues eludir su responsabilidad como verdadero empleador, y esto lo hacen con la ayuda de algunos dirigentes sindicales que se prestan pues para burlar la legislación laboral y para vulnerar los derechos de los trabajadores a cambio pues de unas ganancias económicas. En el cuadro podemos ver los 10 sindicatos desde el año 2010 hasta el año 2016 han obtenido pues mayores ganancias a través de la suscripción del contrato sindical. Las ganancias pues en total ascienden a más de 1,5 billones de pesos, lo que básicamente corrobora que además de las empresas beneficiarias, los grandes ganadores del contrato sindical también son esos dirigentes sindicales que se vienen prestando para realizar intermediación laboral y legal. Por último, tenemos pues además de pues, analizar el sector salud, en la investigación también tuvimos la posibilidad de revisar el caso de Leonisa, que si bien es cierto, pues no se compara con esas cifras tan exorbitantes del sector salud, también es un caso muy significativo porque el sindicato de Sintracontexa, que es el que realiza contrato sindical en Leonisa, agrupa a más de 5,000 asociados. En esta diapositiva, pues básicamente queremos mostrar 3 relatos de la entrevista del grupo focal que tuvimos con Sintracontexa. En el primero, básicamente, nos muestra, o sea, que una persona que se encuentra vinculada directamente con la empresa gana alrededor de 1,600,000, mientras que una persona que se encuentra vinculada a través de contrato sindical realizando una labor similar gana un salario mínimo. Entonces ahí vemos pues la inequidad en el pago pues de los salarios. En el segundo relato básicamente se evidencia que hay personas que vienen siendo contratadas a través de contrato sindical por más de 11 años, lo cual pues viene siendo ya una actividad misional permanente, pero a esto lo contratan de manera temporal. En el último relato básicamente se ve pues las afectaciones en la salud física y mental que pueden tener los trabajadores que se vinculen pues a través del contrato sindical, y en el relato básicamente pues se muestra que una trabajadora empieza pues a gritar en medio de la jornada laboral, y cuando unas compañeras van a socorrerla pues les grita a ellas. También hay que aclarar que
pues el nombre de la trabajadora se cambió para proteger pues su identidad. Ahora le doy paso a la palabra del profe Sergio, que nos va a hablar acerca del proletariado y el precariado. Bueno, muy buenos días para todos. ¿Me están escuchando? Discúlpenme. Jaime, ¿me escuchan ahí? Sí, te escuchamos. Sí, bueno, muchísimas gracias. Disculpen, pero tengo... Muchas gracias. Solicitaba que me dijeran si estaban escuchando, porque he tenido algunos problemitas con el internet, pero bueno, aquí estamos. Extiendo un saludo a todos mis compañeros, un saludo muy afectuoso, muy cariñoso a quienes nos están acompañando en esta presentación de resultados. Veo que están aquí grandes amigos, estudiantes, personas con las que compartimos la pasión y la entrega por el derecho laboral. Mi tema es un tema que, digamos, rebosa los asuntos estrictamente normativos y también, digamos, intenta establecer unas generalidades sobre una categoría que en los últimos 15 años más o menos le ha servido no solo a quienes nos dedicamos al derecho laboral, sino a quienes practican una sociología crítica o una ciencia jurídica crítica para comprender los impactos que el denominado capitalismo flexible o el turbocapitalismo o el capitalismo de la destrucción viene haciendo en toda nuestra existencia, tanto personal como colectiva. Entonces, pues yo voy a basarme, a fundamentarme en algunos autores que son ampliamente conocidos en el campo de la sociología. Intentaré también, compañeros, hacer una exposición sobre unas categorías que hemos intentado definir nosotros mismos, porque definitivamente los aspectos que integran el problema de la precarización, como les digo, van mucho más allá de lo laboral. Estamos hablando de una precarización de la existencia. Así lo plantea Guy Standing, pero especialmente unos sociólogos críticos que han servido como guías de diferentes trabajos que hemos hecho junto a la profesora María Rocío Bedoya, que son Ulrich Beck, Richard Sennett, por supuesto, está presente ahí, y recientemente pues exploramos, sobre todo para esta investigación, los análisis del filósofo francés, profesor de la Universidad Miguel de Montaigne en Bordeaux, Guillaume Leblanc. Entonces, haciendo esta primera aclaración, compañeros, quisiera yo referirme a lo siguiente. El término precariado definitivamente se deriva de la palabra precariedad, pero la precariedad envuelve múltiples situaciones que acontecen en nuestra vida personal y colectiva, como acabo de mencionar. Hay una precariedad también en las relaciones familiares, hay una precariedad también en la educación, hay una precariedad en la salud y hay una precariedad en el amor, diría Zygmunt Bauman, cuando utiliza el concepto de liquidez para referirse precisamente a esta inestabilidad, a estas estructuras que antes eran firmes, pero que ahora son supremamente débiles, endebles y muy maleables. Entonces, entendamos en términos muy generales que la precariedad hace referencia a una carencia de recursos, pero también a una carencia muy grande de seguridad y estabilidad. Pero estrictamente, el concepto de precariedad alude a una nueva clase social en términos laborales, término que ha desarrollado ampliamente el profesor Guy Standing, y esta nueva clase social viene brotando de los escombros ocasionados por la evidente destrucción de muchos de los derechos, de muchas de las libertades y también de las garantías que el proletariado había alcanzado a fuerza de luchas y sacrificios durante 200 años. No significa, compañeros, esto último, que el precariado suplante o desplace al proletariado en su relevante papel histórico contra la dominación que han ejercido quienes tienen el control de los medios de producción y han usurpado la soberanía popular. La aparición del precariado definitivamente no puede entenderse como causa de la desaparición del proletariado, pero sí como un síntoma muy preocupante, un síntoma que genera alertas, porque señala precisamente la pérdida de capacidad que ha tenido el proletariado para reconstituirse como el sujeto histórico encargado de contrarrestar eficazmente los ataques que el capitalismo pertrecha de continuo contra la dignidad de los más necesitados. Obviamente estoy acudiendo a una categoría de estricto desarrollo marxista,
pero que desde nuestro punto de vista nos puede servir todavía para comprender fenómenos que acaecen en el mundo del trabajo. Nosotros decimos los más necesitados porque obviamente el proletariado, el proletariado sí, no está levantando sus banderas únicamente en procura de objetivos de carácter laboral. Todos sabemos el papel importante, trascendente que han tenido las luchas obreras en la definición de los derechos sociales y colectivos propios del Estado social, precisamente. Entonces, en este orden de ideas iniciales, el precariado es más bien una categoría teórica que está en una permanente construcción y que sirve para referirse a una clase social también en formación. No se trata de una clase social consolidada. Esta clase social está inmersa en la precariedad laboral. Y me voy a atrever aquí a lanzar una definición que hemos construido en el grupo de investigación y que radica en términos muy generales sobre lo siguiente. La precariedad laboral la entendemos como un conjunto heterogéneo de experiencias, complejizadas más aún, en ciertos casos por la aparición de dispositivos tecnológicos que facilitan la explotación laboral, cuyas condiciones de existencia se caracterizan por la incapacidad que tienen los individuos para construir una narrativa personal propia a consecuencia de la inseguridad permanente que puedan llegar a sufrir en uno o varios de los que se consideran indicadores de un trabajo digno, como lo mencionaban ahorita mis compañeros, que pueden ser en el contrato laboral estable, o en la libertad de elección del trabajo, o en los ingresos, o en la misma protección social. En este punto, entonces, compañeros, resulta muy esclarecedor definir algunas de las características del trabajo precario para poder comprender, ¿no?, posteriormente los atributos de esa nueva y peligrosa clase social que para Guy Standing es el precariado. La precariedad en el mundo del trabajo se caracteriza por lo siguiente. Voy a hacer énfasis en esas, precisamente, rasgos de distinción que tiene el precariado. Lo primero es que hay una duración limitada del contrato laboral, puesto que la contratación por término indefinido se convierte en una excepción, casi que se convierte en un privilegio, en un lujo. Lo segundo, se tienen salarios bajos y se presenta la imposibilidad de participar de los beneficios no salariales. Lo tercero tiene que ver con que no se cuenta con mecanismos para defender los derechos, por lo que se está en una situación de indefensión frente a las arremetidas de los intereses económicos por parte del empleador. La cuarta característica consiste en las condiciones de seguridad en el ámbito laboral. Pues las condiciones de seguridad en el ámbito laboral se vuelven pésimas y no se tiene acceso a la seguridad social. Y por último, podríamos nosotros afirmar que se crean las condiciones jurídicas para que las empresas promuevan prácticas contractuales ilegales, fraudulentas o abusivas. Esta última característica precisamente sirve para entender el auge de fenómenos como la desregulación laboral y la flexibilización laboral, fenómenos que no solamente se manifiestan en el contrato sindical, sino que acaecen en diferentes otras modalidades donde se hace un uso fraudulento del derecho o se utilizan figuras propias del derecho privado para revestirlas del ropaje, digamos, de relaciones laborales. También hay que decir, compañeros, que es importante traer aquí a colación algunos análisis del sociólogo norteamericano Richard Sennett, cuando él hace énfasis no solamente en el fin del trabajo estable en las sociedades capitalistas avanzadas, sino sobre todo en un libro muy bello que se llama La corrosión del carácter, en el que habla de las consecuencias que ha tenido esta problemática sobre la identidad personal o individual, que estaba basada hasta cierto punto en certezas derivadas de una rutina estable y los conocimientos adquiridos a lo largo del estudio de una profesión. Entonces, fíjense que de esta manera los trabajadores se encuentran en una situación laboral regulada por las necesidades de corto plazo de las empresas, ¿sí? Esas necesidades a corto plazo de las empresas se convierten en un factor dinámico que está apoyado tanto en las innovaciones tecnológicas como en el recorte constante de la plantilla de trabajadores, cuya vía oscila entre el desempleo y el empleo temporal con precarias prestaciones sociales. Aquí quiero hacer un paréntesis porque una de las cuestiones que algunos movimientos obreros desde el siglo XIX consideraban beneficiosas de los avances tecnológicos es que los avances tecnológicos nos iban a permitir prescindir de ciertas actividades que se consideraban desagradables. Ingenuamente, tal vez,
se consideraba que la tecnología nos iba a librar de ciertos desempeños, de ciertas labores que podían afectar nuestra salud física y mental, pero lo que estamos viendo desde el punto de vista de la obra de Richard Sennett, pero también de Guy Standing, es que la tecnología lo que ha generado es un enorme desempleo. Lo que ha habido es una sustitución de trabajadores por máquinas que pueden elaborar con más rapidez y tener una mayor productividad, ¿cierto? Ciertas actividades que se desarrollaban en la fábrica. Nada más Guy Standing, en su obra El precariado, una nueva y peligrosa, o una nueva peligrosa clase social, menciona el caso de una empresa en Escocia, en donde a principios del siglo XXI se tenían 15.000 trabajadores, y en el 2010-2011, debido a los avances tecnológicos, su planta de trabajo se recortó en un 90%. Entonces, así las cosas, compañeros, Guy Standing, y para seguir mencionando a este autor, nos dice que la peligrosidad, porque el término es bastante provocador, ¿no? La peligrosidad del precariado en la actualidad se presenta por unas razones que voy a pasar aquí a mencionar. Primero, esa nueva clase social, el precariado, rechaza las ideologías políticas dominantes en el siglo XX. Es decir, descree la democracia y también descree el liberalismo. No estamos hablando entonces de una clase social comprometida políticamente, ¿cierto? Con unos valores democráticos y mucho menos con unas conquistas que históricamente ha obtenido el pensamiento liberal. La segunda razón por la cual Guy Standing considera que el precariado es una clase peligrosa: están sujetos a constante presión porque tienen una vida inestable laboralmente. Y esto los priva de una narrativa ocupacional que les permita ser conscientes de su propia biografía. Son seres definitivamente desbiografiados, porque las situaciones de explotación a las que se ven sometidos les impide tener dominio sobre su propia historia personal, les impide proyectar a largo plazo, digamos, su existencia. El tercer aspecto tiene que ver con que muchos de quienes integran el precariado tienen un nivel de educación que está por encima del promedio de trabajadores que consideraban antaño proletarios, y esto hace que estén es el término que se está utilizando mucho en las empresas, sobre todo a la hora de hacer entrevistas de trabajo, están sobrecalificados, es decir, el nivel de educación que tienen, o digamos el acervo de experiencia laboral que tienen, está muy por encima del trabajo que desempeñan. Y esto tiene unas consecuencias bastante fuertes, sobre todo desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de una definición personal del carácter y de la conciencia. Yo recomiendo particularmente un libro muy bello de Zygmunt Bauman que se llama Ceguera Moral, en donde Bauman textualmente va a decir que vivir en condiciones de incertidumbre laboral prolongada y aparentemente incurable augura dos sensaciones igualmente humillantes. Por un lado, la ignorancia, porque el trabajador no sabe qué le va a deparar el futuro, y por el otro lado, la impotencia, porque el trabajador se siente incapaz de influir en el curso de su propia existencia. Y obviamente, compañeros y compañeras, ambas cosas son realmente muy humillantes, porque en nuestras sociedades que están muy basadas en el pensamiento individualista, en donde cada individuo es alentado para que asuma la plena responsabilidad de su destino, resulta demasiado frustrante no tener la oportunidad de construir una vida exitosa, una vida en la que seamos reconocidos por nuestra formación, una vida en donde seamos reconocidos por nuestro conocimiento específico en un área del trabajo. Entonces, estos aspectos son sumamente duros. Hay una situación también que hace que el precariado sea una clase peligrosa, y tiene que ver con que el precariado depende de su salario, en el entendido de que no tiene otros beneficios ni acceso a otros derechos sociales. Lo anterior definitivamente los hace vivir endeudados, preocupados, porque cualquier error de cálculo en la economía doméstica nos podría llevar a perderlo todo. Y aquí, discúlpenme, utilizo ese pronombre porque de una u otra forma esta situación de la precariedad nos termina envolviendo a todos. Y por último, es una clase que está perdiendo derechos, garantías y libertades en vez de irlos ganando. Y esto sí es realmente peligroso y muy preocupante, porque
como se ha dicho en esta exposición, si algo ha caracterizado o caracterizó al proletariado es su papel indudablemente protagónico en muchas de las conquistas que ha tenido la humanidad en los últimos 200 años, y básicamente me refiero a la lucha por los derechos colectivos. Finalmente, compañeros, voy a decir lo siguiente, y es que los precarios, los desempleados, los supernumerarios, los inútiles, forman así un ejército fantasma que las naciones modernas tratan de ocultar recurriendo a diferentes mitos y un florilegio de medidas sorprendentes: contrato de primer empleo, teletrabajo, outsourcing, contrato sindical. Y terminaré este apartado esperando que podamos tener un debate ulterior citando a Leblanc, a Guillaume Leblanc, en un libro muy bello que también les recomiendo, se llama Vidas Ordinarias, Vidas Precarias, en donde Leblanc dice lo siguiente: los precarios no viven fuera de la sociedad, no son excluidos, pero resulta algo más complicado, y es que son despojados de sí mismos por la sociedad que los fabrica, manteniéndolos a flote, con un pie adentro y otro afuera, creando así el ejército de reserva que necesita el capitalismo para prosperar de manera limitada. La desposesión de sí mismo culmina con la privación de la voz y el rostro del precario. Y bueno, no me aguanté la tentación también de mencionar a un gran sociólogo que murió hace algunos años, Ulrich Beck. No sé si esto lo podemos aplicar en épocas de pandemia. Las malas noticias que se producen en el mercado laboral suelen ser acogidas con salvas triunfales en Wall Street. El motivo es bastante sencillo: si bajan los costes laborales, suben las ganancias. Bueno, esa es mi intervención. Ustedes me dirán si pasamos entonces a las conclusiones. Muy bien, me voy a permitir también mencionar las conclusiones a las que hemos llegado. Muchísimas gracias, Jaime. La intermediación laboral y legal es una forma de flexibilización laboral que se encuentra presente en el uso del contrato sindical y que menoscaba la concepción del derecho al trabajo como fuente de dignidad humana. El concepto de precariado acuñado por Guy Standing nos permite entender que las condiciones laborales que tenían los trabajadores vienen siendo afectadas por procesos de precarización laboral que repercuten en todos los tipos de empleos, ya sea en los que se usa el intelecto, como el trabajo de los profesores y los médicos, o la habilidad manual que sobresale en el sector textil y de construcción. La alternativa de los trabajadores precarizados por el contrato sindical es seguir defendiendo el concepto de trabajo decente, desarrollado por la OIT, y cuyo pilar fundamental es el empleo de calidad. El trabajo empírico realizado nos permite observar la precarización laboral a la que se ven expuestos los trabajadores que han suscrito un contrato sindical, en donde sus procesos organizativos vienen siendo desarticulados en la medida que son empleos transitorios, de corta duración, mal pagos, que no permiten forjar lazos afectivos y solidarios que los llevan a emprender acciones colectivas tendientes a mejorar las condiciones laborales en las que se encuentran. Por su parte, las organizaciones sindicales se desnaturalizan al asumir, a través de la intermediación laboral y legal, un rol que no les corresponde, ya que deben pagar salarios, seguridad social, implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo, llevar a cabo los procesos disciplinarios, en vez de velar por la protección de sus asociados y sus mejores condiciones laborales. En últimas, es la esencia pues, del derecho laboral colectivo. El análisis cuantitativo evidencia quiénes son los grandes ganadores y perdedores con el uso del contrato sindical, encontrando como ganadores a las empresas usuarias que se benefician del servicio que prestan los trabajadores y los dirigentes sindicales, que han facilitado y promocionado el uso de esta institución jurídica a cambio de beneficios económicos. Los grandes perdedores son los trabajadores. El estudio de caso de Leonisa permitió conocer las particularidades de un contrato sindical que, a diferencia de la mayoría, ofrece estabilidad a sus trabajadores, en su mayoría mujeres, madres cabeza de familia, que venían de trabajar en el sector de la confección en condiciones laborales de mayor vulnerabilidad. Estas mujeres, según el grupo focal realizado en la investigación, han incorporado la concepción del sindicalismo de gestión y, en consecuencia,
se han dedicado a defender los intereses de la empresa y a conciliar con sus directivas, bajo el convencimiento que la contradicción capital-trabajo no existe y que este es el tipo de sindicalismo que necesita el país. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Ahora sí le doy la palabra de pronto a Jaime para que modere las preguntas. Antes de las preguntas, yo quisiera felicitarlos. Me parece que es un trabajo que hicieron ustedes muy juicioso, pero especialmente por seguir insistiendo en un tema que para muchos es ya agónico, que es el derecho laboral, especialmente el derecho laboral colectivo. Para muchos el derecho laboral ha desaparecido o está desapareciendo porque la verdad se crean muchas expectativas con eso de los derechos y son pocos los resultados para algunos. Y el derecho colectivo para muchos, los sindicatos y las asociaciones sindicales ya no existen. Gracias a este tipo de trabajos uno puede pensar que es que lo que no existe es el interés de insistir en temas que son polémicos y problemáticos en una sociedad neoliberal como la nuestra. Creo que ustedes tocan en el meollo del asunto, especialmente en este momento, cuando hay tantos trabajos precarizados, cuando las garantías laborales se discuten todo el tiempo al punto de querer, por ejemplo, suprimir unos derechos laborales como es la prima de servicios. Entonces, antes de que ustedes debatan, yo quiero felicitarlos, no solamente por este trabajo tan bien hecho, sino por insistir en seguir reflexionando e investigando en temas que son muy polémicos en nuestro espacio y en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, profe, por sus palabras. Damos entonces el uso de la palabra a quienes deseen manifestar sus inquietudes o plantear algún tipo de apreciación sobre los resultados que los compañeros acaban de presentar. Entonces, quien desee, por favor, puede hacer uso de la palabra. Adelante, Carlos, adelante. Gracias, muy buenos días. Felicitarles a ustedes por este trabajo tan pertinente, especial, precisamente como lo anotaba el profesor Sergio al final. Esa precariedad en las que estamos sumidos nos llevan justamente a replantearnos permanentemente cuál es el papel y dónde está justamente el acompañamiento que deberían estar en cabeza de quienes deberían, en función de la potestad y la autoridad y el deber que tienen moral e institucional de acompañar, como lo está pasando en la actualidad con el Ministerio de Trabajo. Yo quiero agradecer la referencia que hace la compañera hace un momento frente a la condición en momentos de pandemia, cómo esa precarización está afectando directamente a una gran cantidad de personas que están sumidas en unas circunstancias bastante deprimentes por las condiciones actuales. Yo trabajo en la Facultad de Enfermería y nos vemos sumidos permanentemente en unas condiciones bastante difíciles por esa situación de no acompañamiento, de obligación, de desconocimiento, y creo que ustedes lo señalan con una gran pertinencia el trabajo. Sencillamente quería hacer referencia a esto, agradecer justamente el reconocimiento que tienen por esta gran cantidad de personas que están sumidas en esas condiciones tan difíciles y auparlos para que sigan adelante con este trabajo tan necesario, poniendo énfasis y acentos en unas condiciones laborales tan difíciles como las que se encuentran cientos, miles de trabajadores en la situación y la condición actual. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguien más quería decir algo, hacer alguna pregunta, plantear alguna reflexión sobre lo ya expuesto? ¿Alguien más? Yo quiero hacer un comentario acerca de lo que nos decía Carlos hace un momento, y es que yo insisto pues en la gran precariedad que tiene el sector salud, donde está el 93% de los contratos, que no son pocos, son casi 10.000 contratos en 9 años, y el 93% se han hecho en el sector salud público, es decir, el Estado como principal responsable de esta vulneración de los derechos laborales de los trabajadores. Creo que esta investigación tiene la posibilidad, primero,
demostrar esa situación que es tan grave, porque no se habían hecho pues como proyecciones de tipo cuantitativo que muestren la dimensión del problema. Y esto está mostrando que hay un problema muy fuerte en el sector salud y que hoy que estamos en el marco de la pandemia y el gobierno dice tanto que se va a comprometer con este personal profesional de la salud, es el momento para que se utilicen trabajos como estos, para que ellos se apoyen en una reivindicación clara y tratemos de que después de esta pandemia la situación del personal del sector salud sea diferente, porque me parece que hay demasiada retórica en torno a que les agradecemos, los aplaudimos desde los balcones, pero es que no tienen sus prestaciones sociales, no tienen sus contratos de trabajo, no tienen estabilidad laboral. Muchos de ellos se están enfermando del COVID-19, otros sufren enfermedades mentales. Entonces la solidaridad y el compromiso tienen que hacerse concretos, tienen que hacerse reales. Y este es el momento, una coyuntura especial para que apoyados en estudios como estos, el personal de la salud exija unas condiciones dignas de trabajo, ya que hoy pues está totalmente comprometido con cuidarnos a todos y están totalmente expuestos y están en una completa precariedad laboral. Y creo que desde la academia nosotros podemos ayudar a insistir en este tipo de demandas tan necesarias y además pues tan justas, porque es que este sector está totalmente comprometido y sin embargo el gobierno mismo se está prestando para vulnerarles todos sus derechos. Entonces creo que esto hay que hacerlo visible, hay que entregárselo también a los trabajadores del sector salud para que ellos se puedan apoyar en este tipo de estudios con datos concretos, suministrados incluso por el Ministerio del Trabajo, para que se hagan las reivindicaciones necesarias y se haga una acción colectiva acompañada incluso de la ciudadanía, porque me parece que es absurdo que nosotros salgamos a aplaudirlos que porque nos protegen, pero en realidad cuando se trata de hacer sus reivindicaciones, digamos, más sentidas, los dejemos solos. Entonces yo creo que la academia puede también ayudar a fundamentar ese tipo de reivindicaciones tan importantes para este sector, que además es un sector bastante amplio, bastante grande y que está afectado. Muchas gracias, profe. ¿Alguien más desea agregar, preguntar algo? Opiniones, comentarios, preguntas, cualquier tipo de intervención es totalmente válida. ¿Nadie más? Si Bueno, no hay nadie más. Yo quisiera... ¿Sí? Bueno, María, vos vas a hablar. Ok, iba a invitar a los demás compañeros que participaron de la investigación, pero que no pudieron hablar acá por razones de tiempo, si querían hacer alguna anotación o alguna reflexión y que también están ahí presentes. Bueno, no, lo que yo quería anotar es lo mismo que le comenté a María Rocío en una actividad que tuvimos a las 8, es que la idea del centro de investigaciones es tener un evento, cuando podamos tener la potencialidad, un evento grande en donde se presenten los resultados de investigaciones que hicimos por este medio. Es un evento que aspiramos reúna las investigaciones tanto de profesores como de estudiantes y confiamos que nos podamos ver rápidamente. Muchas gracias a todos ustedes y los espero en el evento presencial en la Universidad de Antioquia. Muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, si alguien más no desea agregar algo, Jorge, ¿ibas a decir algo? O, profe, si desean agregar algo más o si no, pues vamos concluyendo. Yo simplemente quería contarles a las personas que nos acompañan hoy que la experiencia de esta investigación fue bastante importante, que tal vez detrás de cámaras pues no se sabe todo el trabajo que hay en una investigación como esta, pero quería resaltar varios asuntos que para mí fueron muy importantes en el desarrollo de esta investigación. Lo primero es que partimos de unas sospechas que pudimos confirmar y era que realmente el contrato sindical estaba siendo instrumentalizado para precarizar más a un grupo de trabajadores, pero nunca sabíamos pues cuáles eran como los sectores más afectados. Fue todo un hallazgo
encontrar que el sector más afectado era el sector de la salud y que en aquellos sectores privados, de todas maneras, el fenómeno también tiene una dimensión importante, por lo que decía Fabián hace un rato, porque si bien, por ejemplo, en Leonisa se hizo un solo contrato, la dimensión del problema no se puede medir de ese modo. Tú no puedes decir, no, es que un solo contrato no significa nada, porque hay que mirar ese solo contrato a cuántos trabajadores está afectando. Entonces, en el caso de Leonisa, que pertenece al sector textil, en el sector privado, era un solo contrato, pero está afectando a más de 5.000 trabajadores, la mayoría mujeres cabeza de familia. Entonces la dimensión es mucho mayor, porque nosotros mostramos en el análisis cuantitativo el número de contratos, pero multiplique ese número de contratos por el número de sindicalizados que tiene cada contrato. Entonces el problema es mucho mayor. Si tú coges esos 9.600 contratos y los multiplicas como mínimo por 25 trabajadores que tiene que tener un sindicato, imagínense la dimensión del problema. Son muchos, muchos más trabajadores los que están padeciendo este asunto. Otra experiencia interesante en la investigación fue habernos atrevido a pasar de estudios cualitativos, que son, digamos, los más comunes en ciencias sociales y humanas, a intentar hacer análisis de tipo cuantitativo, al que nosotros le hemos tenido cierto temor porque no sabemos de estadística, porque no nos movemos mucho con ese tipo de herramientas estadísticas. Sin embargo, cuando conseguimos las fuentes de datos del Ministerio de Trabajo, que fueron muy importantes, unas de 2010 a 2016 y otras de 2010 a 2019, nos animamos con profesores, la profe Viviana nos ayudó, que es profesora de datos cuantitativos, y con algunos estudiantes de ciencia política, y hasta nosotros nos metimos un poco a explorar ese tipo de análisis y encontramos que es una herramienta muy valiosa, que le da mucho más rigor a los resultados de la investigación, porque ya no se nos puede acusar de que estamos especulando. No, eran 9.600 contratos y estuvimos haciéndoles distintos análisis y encontramos por sector, por los sectores más afectados, el número de contratos, el valor de los contratos, es decir, que te arroja unos elementos que nos permitieron dar mucho más rigor a la investigación del análisis cuantitativo que ya habíamos hecho, y con eso quiero invitarlos a que nos atrevamos a hacer este tipo de análisis. Si bien vamos a mantener el análisis cualitativo, que es tan importante porque nos permite profundizar en categorías y en asuntos que nos interesan, también cuando se complementa con análisis de tipo cuantitativo, eso te da mucha más certeza a las conclusiones y le da mucho más rigor a los resultados que se están presentando, porque ahora no se nos puede acusar de que estamos especulando. No, hay unos datos concretos que reflejan esas realidades. Y finalmente decirles que también fue una experiencia muy bonita en términos del equipo de investigación, de la manera como nos hemos conocido, cómo hemos interaccionado entre nosotros, con dificultades, por supuesto, porque somos muchos, somos diferentes y a veces el ritmo del trabajo pues es lento si se trata de hacer procesos más democráticos, pero fue un trabajo muy bonito en el que logramos consolidar un grupo de trabajo entre profesores y estudiantes, que nos queremos mucho y que vamos a seguir defendiendo el trabajo porque es una de nuestras grandes pasiones. Muchas gracias. Muy bien, les agradecemos entonces a todos y todas la presencia. Esperamos que haya sido de agrado y de utilidad el tema. Yo creo que entonces por ahí, profe, podríamos dar por terminada la presentación de los resultados de investigación. Muchas gracias a todos por habernos y todas por habernos acompañado. Profe, entonces damos por terminado. Sí, un agradecimiento a todos los que nos acompañaron y esperamos que nos puedan acompañar cuando hagamos la actividad presencial que va a convocar el Centro de Investigaciones. Gracias a la profe Lina por todo el apoyo que nos ha dado y esperamos que todos estos resultados se puedan plasmar en un libro, ya que tenemos muchos materiales que hemos ido elaborando en artículos de revista, en capítulos que esperamos con ello poder armar un libro que salga o este año o el próximo año, para que esto no se quede guardado en nuestras bibliotecas, sino que tenga un impacto mucho mayor. Muchas gracias y hasta la próxima. Listo, gracias. Hasta luego a todos, que estén muy bien. Chao.